una serie de nuevos quiebres internos al interior de la administración de José Antonio Kast. Eso es lo que hemos visto luego de los intentos, yo diría sin mucho sentido, de negociación con el Partido Comunista, como también con el Frente Amplio en su conjunto, para intentar aprobar sus leyes y las reformas de fondo que quiera hacer, especialmente en materia económica. Algo que no tiene demasiado sentido tomando en cuenta que ellos mismos anunciaron que van a intentar impugnar la ley en el Tribunal Constitucional para sabotearla por completo. ¿Qué sentido tendrá negociar con los que jamás te van a dar algo en vez de prestarle un poco más de atención a los del Nacional Libertario que los has dejado abandonados? O incluso tal vez a los del PDG que negocian más en alguna área, o a los descolgados de Chile Vamos y trate de ir a negociar con los comunistas y los frente amplistas. Es una estrategia que es a lo menos curiosa y que ha generado nuevas tensiones al interior de lo que es el gobierno, con críticas desde la misma derecha, a la vez que se suma a otros problemas internos, muchos de ellos causados por Chile Vamos, o la molestia de los nacional libertarios de que se le tome más en cuenta al partido de la gente más que a ellos mismos por parte de la administración de Kast. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Las citas, esas dos reuniones, sin embargo, desataron la molestia de la UDI, la tienda que cuestionó que se intenta abrir canales de diálogo con sectores que evalúan llevar la iniciativa hasta el Tribunal Constitucional. No le ven utilidad a esa reunión, el ministro las defiende. María José de la Barra nos cuenta más. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. En semana distrital, el gobierno aprovechó de saldar una deuda pendiente, que era retomar el diálogo con algunos sectores de la oposición, sobre todo con las bancadas que han sido denominadas como oposición más dura, pensando en la tramitación de la ley de reconstrucción nacional. Es por ello que ayer el ministro de las Express, José García Rominot, junto con la subsecretaria de esa cartera, Constanza Castillo, se reunieron con las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio. Con la primera tienda, en este caso con el Partido Comunista, se reunieron en la sede del Congreso en Santiago, y en la instancia el ministro no solamente explicó los lineamientos del proyecto de ley que ya ingresó la moneda, sino que también buscó responder algunas de las dudas de los parlamentarios, que se centraban básicamente en por qué se mezclaban aspectos tributarios con los de reconstrucción y por qué el proyecto no se había ingresado separado. Pese a que se intentó de alguna forma acercar posiciones, no hubo humo blanco, y en tono confrontacional claramente se ha mantenido posterior a este encuentro. Tras la reunión, la diputada y jefa de bancada de este comité, la diputada Daniela Serrano, fue categórica. Aún con el diálogo, van a rechazar la idea de legislar, y directamente emplazó al Ejecutivo a retirar este proyecto del Congreso. Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real. No se entiende que hayan mezclado la reconstrucción con un regalo tributario para los súper ricos. Como pueden ver, es algo que no tiene demasiado sentido. Hasta algunos de Chile Vamos se dan cuenta que hay otros que también le empujan la negociación. Como lo hemos mencionado tantas veces, Chile Vamos es una bolsa de gato y tienes algunos que te van a empujar para un lado, otros para otro, algunos que apoyan, otros que no, pero lo que sí hay en común es que por un lado están dentro, pero al mismo tiempo atacan por fuera. Le están apuñalando por la espalda, mientras también al mismo tiempo dicen que están ayudando. Son un problema enorme y son la gran piedra en el zapato de José Antonio Kast. Ahora, ocurre que gran parte de estas negociaciones, que están perdiendo tiempo, diría yo, no tienen ningún sentido, y las críticas que vienen de su mismo sector son justificadas. ¿Qué sentido tiene negociar, uno, con los que no compartes nada ideológicamente y no te quieren ceder nada? Los comunistas y los frente amplistas no te van a dar nada. Ellos mismos dicen que lo único que aceptarían es que el megaproyecto de Kast, que incluye muchas materias, se vote todo por separado, y ahí ellos apoyarían la idea de legislar, porque ahí se separarían los bloques. Ahora, ¿por qué la administración de José Antonio Kast no quiere hacer eso? Porque algunas de sus propuestas no son tan populares, otras sí, como temas de reconstrucción, temas como las bajas impositivas no, etc. Entonces, al incluir todo junto como podríamos decir, un gran proyecto unido, una bolsa llena de cosas, aquello que les gusta como que no les gusta a los sectores más colectivistas, va a pasar todo de largo. Esa es un poco la idea. Y por lo mismo se vean obligados a votarla. Esa es la idea. Si lo mandan por separado, lo más probable que ocurra es que se rechacen las reformas económicas y por lo tanto no se baje ni un impuesto, pero al mismo tiempo se aprueben los aumentos de gasto que está impulsando Kast, porque lo está impulsando algunas áreas, en temas de subsidios de viviendas, como también en temas de reconstrucción, y vamos a terminar con una situación bien paradójica, que si ocurre eso,
el gobierno que dijo que quería bajar los gastos y la deuda de Chile, va a terminar, por presiones del Congreso, si se para su proyecto, aprobando reformas que aumentan el gasto mientras los impuestos no bajan y se aumenta aún más el tamaño estatal que antes. Por eso no lo quieren separar. Ahora lo que le han dicho todo el tiempo, y lo han dicho desde el inicio, los comunistas y los frente amplistas, es que si no se separa el proyecto, que no le conviene a Kast hacerlo, lo van a sabotear. Entonces, ¿qué sentido tiene negociar con ellos? ¿Qué? Es obvio que ellos no iban a negociar nada, ¿no? No tiene mucho sentido, y justificar esto de negociar por negociar no es muy fructífero y al mismo tiempo no trae ningún beneficio. Son buenas las críticas, por lo tanto, de la misma derecha que le hacen al gobierno por estas materias. Es el mal manejo comunicacional, ¿no? Pero además de eso, hemos visto una serie de problemas que están mostrando las grietas dentro de la administración de José Antonio Kast. Por un lado, constantemente es un dolor de cabeza Chile Vamos. Todo el tiempo han tenido peleas por esto, tuvieron peleas recientemente por proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde Poduje se peleó con los socialistas, después a los de Chile Vamos a defender los socialistas. Hasta hace poco hubo justamente declaraciones de Chile Vamos que ellos eran el gran sustento político del gobierno de Kast. Y diría que eso es algo bien negativo, aunque se acerque a la realidad. Y salió Poduje molesto, diciendo de que en realidad ellos no descansaban en Chile Vamos y peleas internas. Hay constantemente una tensión entre lo que podríamos decir el sector más tecnocrático, vamos a llamarlo, que podríamos decir que es el de Poduje, dentro de la administración de Kast, que quiere hacer las cosas bien, más técnicas, con el sector de Chile Vamos, que son unos camaleones políticos que se adaptan por conveniencia, tienen un pie dentro y fuera, un Kast que trata de mantenerlos más bien estabilizados, y por otro lado, unos nacional libertarios que están sumamente molestos con el gobierno y le dieron un ultimátum de 1 mes y medio más para mostrar cambios profundos, o si no se van a empezar a poner más duros con él. Esa fue la advertencia de Kaiser, porque no los toman nada en cuenta al momento de negociar, porque asumen que los tienen incondicionales los votos, y toman más en cuenta al Partido de la Gente y a Parisi que al mismo Kaiser o al Partido Nacional Libertario. Ahora, eso de cierta manera, y lo advertimos en este canal, se lo ganaron ellos solo al decir que iban a apoyar y que iban a apoyar y que le han agachado un poco la cabeza constantemente. A ti solo te ceden cuando piensan que no los vas a apoyar, por lo tanto tienes que siempre mostrar cierta reticencia al momento de negociar. Y ellos desde mi primer momento dijeron, no, si esto lo vamos a apoyar, que al gobierno, etcétera, y no les negociaron nada porque simplemente dijeron, bueno, vamos a obtener los votos igual, ¿no? Ahora también hay aquí un tema de egos, ¿no? Pasa que ellos también están muy molestos porque Parisi lo están levantando mucho políticamente con las negociaciones que han ocurrido, algunos de los elementos más positivos de la reforma que tienen que ver con la devolución del IVA o el congelamiento del impuesto especial a las pymes en un 12,5% y que no suba más. Es algo que se negoció ahí con el Partido de la Gente, aunque ellos querían bajar el IVA de manera permanente, eso no quiso hacer el gobierno de Kast, ¿no? Y hay un tema medio de ego en el sentido de que uno, aunque esas propuestas son pro mercado y son cosas que los mismos nacional libertarios les gustan, al menos lo del impuesto, ¿no? Lo de la devolución del IVA, algunos lo criticarían como populista, son mensajes medio amplios. Pasa que como se odian personalmente, esto no tiene nada que ver con ideas, ni principios, ni a nivel población, estos son egos. Como se odian personalmente, ya que Parisi y Kaiser se detestan a nivel personal, se han demandado, y al mismo tiempo pasa que eso se ha traspasado a algunos de sus seguidores, aunque las ideas sean muy parecidas en propuestas de lo que se harían de reforma, se empiezan a pelear y se acusan de que no es que la idea se me ocurrió a mí primero, no es que lo dijimos primero. Son como esas peleas de niños chicos, es que yo lo dije primero, no es que yo lo dije primero. Oye, lo que importa es que se hagan reformas que ayuden a la población. A mí me da exactamente igual de donde vengan. Si van a bajar impuestos, bien que bajen impuestos. Si van a devolverle el dinero de los impuestos al bolsillo poblacional, me da igual que lo dijo primero, lo que me importa es que se haga, ¿no? Pero están con esas peleas. Ahora, la administración de Kast igual debería tomarlos en cuenta. Si simplemente los ignoran todo el tiempo, los van a empezar a molestar, y por molestia van a empezar a tener problemas políticos y van a tener un bloqueo desde la derecha, ¿no? Además, las peticiones que ellos estaban haciendo son bastante razonables, como por ejemplo, que la eliminación de las contribuciones no sea solo en la primera vivienda para aquellos que son mayores de 65 años, sino para todas las personas en su primera vivienda, y que lo ideal sería que no hubiera contribuciones, ¿no? Pero al menos que no haya contribuciones en la primera vivienda para todos. Eso era parte de la negociación que ellos pedían, o bajar aún más el impuesto corporativo a tasas mucho menores. Ellos decían incluso bajarlo un 15% a nivel general, que me parece razonable, ¿no? Una baja más importante atrae más la inversión y el Estado le saca menos a aquellos que producen riqueza, parasita menos. Entonces son buenas negociadas, ¿no? Pero hay un problema interno enorme porque Kast, por alguna razón, está llevando a sus ministros a negociar con los comunistas y frente amplistas. Escucha demasiado a los de Chile Vamos. Los de Chile Vamos son una bolsa de gatos que le generan problemas. Negoció bien con los del Partido de la Gente porque fue en propuestas que van en pos del beneficio ciudadano y eso levantó más la figura de Parisi, ¿no? Pero que era el tema de que no se le suba el impuesto a las pymes y también devolver dinero al bolsillo
al bolsillo ciudadano de lo que es el IVA, justamente un impuesto que nos extraen todos los recursos, ¿no? Unos son impuestos permanentes, 19%, que hay en distintos productos. Y simultáneamente, bueno, no aceptó todas las propuestas como bajar el IVA de manera permanente en algunos productos de la canasta básica, pero bueno, al menos un avance. Y con los nacional libertarios igual deberían negociar, bajar un poco más el impuesto corporativo o decir que la eliminación de la contribución va a ser para la primera vivienda en general. Pero ahí vemos varios problemas políticos. Y si los van a solucionar o no, vamos a ver. Llevamos un mes y medio y vemos demasiados quiebres internos y unas estrategias políticas a veces cuestionables. Que hayan negociado con los de París y se entiende porque hay cierta afinidad en temas ideológicos en parte. Aunque se peleen, ellos igual están pidiendo bajar impuestos. Pero ¿qué vas a negociar con los comunistas y los frente amplistas? No tienes nada en común. Ni en temas valóricos, ni en temas económicos, ni en temas geopolíticos, ni en temas migratorios. ¿Qué va a negociar con ellos? No tiene sentido. Negocia más con los del Partido Nacional Libertario y ceden esas mayores bajas de impuestos que quieren. Negocia más con los del PDG en otras áreas y baja más impuestos o da más temas de autonomía. Trata de negociar con algunos descolgados de Chile Vamos y por más que sean unos volteretas colectivistas, te van a pedir menos que los comunistas y frente amplistas. Esta estrategia que se está haciendo es a lo menos curiosa. Y vamos a ver cómo se desarrolla, porque realmente están dando una serie de pasos que son a lo menos cuestionables. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece justamente estos quiebres internos que se están viendo al interior de la derecha, que ahora tienen que ver con estos negociados algo sospechosos con los comunistas y frente amplistas? ¿Tiene sentido o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.